siguiente año. Disculparme, compañeros, no disculparme, la verdad es de que tuve una pequeña demora por la cual estamos iniciando pues hasta en este momento el curso, ¿verdad? Pero vamos a continuar con el mismo. Eh, Antes que nada, quiero comentarles que es una sección B, ¿verdad? Ah, no son A, no son A. De la sección B, de la sección A ya tengo calificada la mayoría de exámenes. Quiero comentarles que tengo muy buenos punteos, la verdad. Hay buenos punteos y también hay punteos muy bajos y hay punteos regulares. Creo que en esta ocasión hubiese sido la oportunidad para que todos pudieran sacar un 25. Realmente el examen venía sencillo, eh, bastante corto, para que el que estudió lo resolvía en menos del tiempo establecido. Yo comprendo que por términos del internet y de conexión del internet, pues a algunos les costó poderlo subir al Classroom o me lo mandaron por vía WhatsApp. Bueno, en este caso ninguno lo mandó. No, aquí todos lo mandaron por Classroom, por lo cual yo a todos les agradezco mucho que lo hayan hecho de esa forma porque no tienen idea cómo es de dificultoso cuando no se siguen las instrucciones que uno les da. Entonces, en ese sentido, yo considero que primero Dios, si Dios me lo permite, y como diría si nos da tiempo, pues lo vamos a tratar de subir hoy mismo y si no, el día de mañana. Pero las calificaciones de la sección A, por lo menos ya están de la B, si les soy honesto. Es que ustedes de la A no puede ser, existen 70 alumnos. Yo me estoy asustada, son conejos, se reproducen o qué hacen, pero lo cierto es que son un montón, compañeros. ¿A qué se deberá este fenómeno? ¿Ustedes tienen algún tipo de idea? La A tiene los mejores licenciados, Lick. Ah, vaya, eso está bueno. Pues qué bueno entonces que caí en la A para que por lo menos entre el grupo. Bueno, seguramente ha de ser eso. Bueno, en ese sentido, compañeros, pues vamos a continuar con el desarrollo del curso. Para ir abordando el desarrollo del curso, y ahí sí que no sea una muerte anunciada, les voy a dar los temas que entran para el segundo parcial. Los temas que entran para el segundo parcial se encuentran establecidos desde la tercera unidad hasta, sí, siempre es solo la tercera unidad. Sí, la tercera unidad. Pero no es toda la tercera unidad. Ahorita les explico cuál. Vamos a entrar a conocer en el desarrollo del presente curso y para sustento de su examen lo establecido en el contrato individual del trabajo y las condiciones de trabajo. Esto tiene que ver con la naturaleza jurídica, la definición, elementos propios característicos, elementos materiales, relación de trabajo, capacidad para contratar. Asimismo, vamos a ver los derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a los derechos y obligaciones de los trabajadores y derechos y obligaciones de los patronos. Cómo nace la nulidad del contrato individual del trabajo o por qué razón se da. Y cuando existe la subsistencia de la relación de trabajo, no obstante la nulidad del contrato. Les estoy dando a grosso modo, esperaría yo que ustedes a forma de taquigrafía pues vayan tomando apuntes. Si no, desde un principio se les dijo que ustedes tenían, digamos, la oportunidad o la opción de poder bajar el programa de la facultad para que lo puedan tener a su mano y puedan ir desarrollando el curso en función del programa. También dentro del desarrollo del presente curso para este segundo parcial y digamos, para sustento de su examen entra la clasificación del contrato individual de trabajo. Cuando hablamos sobre la clasificación del contrato individual de trabajo, debemos entender que existen dos formas de clasificarlo. Es de acuerdo al plazo de su celebración y de acuerdo a la forma de su celebración. Cuando hablamos de acuerdo al plazo de su celebración, estamos entendiendo que por regla general el contrato va a ser de forma indefinida y de plazo fijo excepcionalmente. Y de obra determinada. Obra determinada es por la ejecución de una obra que se pretende eh, tener, ¿verdad? Y por su forma de celebración debemos de entender que el contrato por regla general va a ser de forma escrita, excepcionalmente va a ser de forma verbal y la ley establece cuáles son los casos que se pueden generar contratos verbales. Obviamente también vamos a ver el trámite de las formalidades de cada uno de los contratos, tanto del contrato individual de trabajo de forma escrita como del contrato individual de trabajo de forma verbal.
Posteriormente a esto vamos a ver la suspensión del contrato individual del trabajo. La suspensión del contrato individual del trabajo tiene sus efectos jurídicos y la suspensión como parte del derecho individual de trabajo genera una definición, clasificación, causas y efectos de la suspensión. Vamos a dar cuenta que existen causas y que de esas causas se derivan efectos jurídicos. Eso es en cuanto a la suspensión. Luego de ver la suspensión, vamos a ver la terminación del contrato individual de trabajo. Dentro de la terminación del contrato individual de trabajo nos vamos a dar cuenta que también existe una definición, clasificación, cómo se dan las terminaciones de los contratos, las formas, causas y efectos. Cuando hablamos de causas, pues debemos de ir entendiendo que las causas van a producir sus propios efectos jurídicos. Y por último, vamos a también a ver hasta dónde vamos a llegar en nuestro examen segundo parcial, hasta donde establecemos las jornadas de trabajo y descansos remunerados. Si lo miran, es un tantito largo el contenido para este examen. Sin embargo, para las jornadas de trabajo y descansos remunerados, vamos a entrar desde sus antecedentes, definición, qué es trabajo efectivo, clasificación de las jornadas de acuerdo al límite de su duración, jornada de trabajo efectivo diurna, la jornada de trabajo efectivo nocturna y mixta, la jornada de trabajo extraordinaria. Hasta ahí llegaríamos para resolución del examen. Bien, pues aquí patojos, chispudos y con moto. ¿Verdad? Les estoy dando el chivo hasta donde vamos a examinar. Bueno, en virtud de esto, compañeros, entremos de lleno a conocer lo que nos compete y relacionar el día de hoy en el curso. Perdón, licenciada. Disculpe, buenas noches. Buenas Lo noches. último que dijo fue la jornada de trabajo extraordinaria. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Bueno. Entonces, el último día de clase, si mal recuerdo, todavía logramos ver lo que es la interpretación del derecho de trabajo. Asciendan como la cabeza, como hacen los tiburones, si fue así, por favor. Sí, va. Entonces, logramos entender, solo para hacer una pequeña retroalimentación, porque ya este es un tema visto, pero es un tema visto que se tiene que quedar totalmente entendido para poder seguir con la continuación del presente curso. La interpretación del derecho de trabajo se da de dos formas. Criterio clásico, de acuerdo al artículo 17, ¿verdad?, del Código de Trabajo, y el criterio técnico legal, de acuerdo al artículo, de acuerdo a las reglas que se van a desprender para esta interpretación. Las tres reglas o tres casos que se puedan dar es el caso técnico gramatical, que este es prácticamente, nos regresamos al criterio clásico, ¿verdad? Luego encontramos el caso de duda, cuando existe una duda en un caso en concreto, qué disposición jurídica ha de aplicarse, la que favorezca al trabajador, en función del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, último párrafo, ¿verdad? Que ha de interpretarse de acuerdo a la norma que más favorezca a los intereses de los trabajadores. Y el último caso, la regla número 3, se deriva de que en caso de vacío legal o laguna legal, se debe interpretar de acuerdo al artículo 15 del Código de Trabajo. ¿Cómo a interpretarse? De acuerdo a los grados que establece el artículo 15. Número 1, si a falta de una norma jurídica o disposición jurídica, existe un caso en concreto y no hay una norma que se pueda aplicar, o habiendo una norma, la misma es ambigua, debe de interpretarse, número 1, de acuerdo a los principios del derecho de trabajo. Si aún existe el caso en concreto, pero no existe un principio del derecho de trabajo aplicable, entonces número 2, se debe de aplicar o se debe de interpretar de acuerdo a los usos legales. ¿Qué más era? Costumbre, usos locales y equidad. Esos son los tres términos. Y si a falta de estos aún no existe una forma cómo resolverse o interpretarse, entonces como último se debe de interpretar de acuerdo a los principios del derecho privado. ¿Cuál es el derecho privado, compañera Keila Velázquez? Puede ser como el derecho civil. Mire, compañera, aquí aunque sean mentiras, siempre tenemos que utilizar es, porque puede ser, es muy inseguro. Entonces ustedes como próximos
a someterse a un examen técnico profesional tienen que ir con las bases de tener la seguridad de lo que responden. Entonces, es el derecho civil. Teniendo en cuenta esto, pues entendemos de que esa es la interpretación del derecho de trabajo. Bueno, démosle la vuelta a la página y continuemos con el tema que nos compete conocer el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los sujetos del derecho individual de trabajo. Los sujetos del derecho individual del trabajo van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bueno, número 1, encontramos al trabajador. Número 2, encontramos al patrono y la empresa. Número 3, vamos a encontrar como sujeto del derecho individual de trabajo a la figura de la sustitución patronal. Número 4, vamos a encontrar a los auxiliares del patrono y los auxiliares del patrono se van a dividir de la siguiente manera. Representantes del patrono, trabajadores de confianza y el último que es el intermediario. Estos van a ser los sujetos del derecho individual de trabajo. Empecemos pues. Manda. ¿Podría repetir el nombre de los auxiliares del trabajo, por favor? Auxiliares del patrono, compañero. Ajá. Los auxiliares del patrono van a ser los representantes del patrono, los trabajadores de confianza y el intermediario. Ellos van a ser auxiliares del patrono. ¿Estamos bien? Vale, continuemos. Entonces, el trabajador. Para entonces vamos a tener que tener a la mano nuestro código de trabajo. Porque ustedes saben que aquí, que este curso es, ahí sí que definiendo, respaldando y comprendiendo. Licenciada, disculpe. ¿Podría repetir el quinto sujeto, por favor? ¿Qué sujeto? Sujeto del derecho individual de trabajo. Ajá, es que dijo que son 4. 4. 4. Oigan, pues, vamos a hablar. Son más, pues, pero yo les di mi orden, pero ustedes lo pueden ordenar de la forma en que les parezca mejor. Número 1, el patrono. Número 2, número 1, el trabajador. Número 2, el patrono y la empresa. Número 3, los auxiliares del patrono. Cuando hablamos de los auxiliares del patrono, este tiene su subclasificación. Los auxiliares del patrono van a ser los representantes del patrono, los trabajadores de confianza y un número 6, el intermediario. Entonces no son 5, son 6. Estos van a ser sujetos que intervienen en el derecho individual de trabajo. Sujetos que intervienen en el derecho individual de trabajo. Digamos que porque como la maldad es tan grande y uno nunca sabe, qué tal y que les pongan de pregunta en el examen, porque yo no sé al final cómo es que se hacen esos exámenes, pero así es. Y le preguntan a Misael, a ver Misael, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en el derecho individual de trabajo? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Son el trabajador, el patrono y la empresa. Muy bien. La figura de la sustitución patronal y los auxiliares del patrono, que se dividen en 3, los representantes del patrono, trabajadores de confianza e intermediarios. Perfecto. Entonces son 7, porque aquí se me había pasado a hablar sobre la sustitución patronal. Estamos hablando de 7 sujetos del derecho individual de trabajo. Creo que si usted responde así, Misael, va a sacar 100 puntos, fíjese. ¿Está bien? Me parece bien. Bueno, entonces continuemos, pues. El trabajador, compañeros, el trabajador para el tratadista Manuel Alonso García establece que el trabajador debe de ser visto desde el punto de vista contractual y reconoce que es trabajador toda aquella persona que tiene una relación contractual o que de la misma relación de trabajo surge su nombramiento como trabajador. No es un antecedente, sino se da a través de una celebración de un contrato. Esto es para Manuel Alonso García. Para Mario de la Cueva,
determina que el trabajador se puede ver desde dos perspectivas. Número uno, el trabajador desde la perspectiva de la clase trabajadora y el trabajador que es sujeto de una relación de trabajo. ¿Sí? Mientras que para Manuel Alonso García, el trabajador va a ser aquella persona que surge de la relación contractual. Para Mario de la Cueva lo va a tener previsto de dos formas. Número uno, cuando el trabajador es trabajador, aquella persona que es considerada de la clase trabajadora. Y número dos, aquella persona que su calidad de trabajador se da a través de una relación de trabajo. Así es como lo conceptualizan ellos. Entonces, cuando se establece la relación de la clase trabajadora, podemos entender que la clase trabajadora va a ser aquellas personas que no necesariamente tienen un trabajo, pero que finalmente tampoco pertenecen a la cúpula de los patronos, de los que generan el trabajo, sino que son los que generan el capital. Aun cuando el trabajador no pertenezca a un trabajo específico, pero sí pertenece a la clase trabajadora, no a la clase patronal. Desde ese punto de vista lo acuña el tratadista Mario de la Cueva. Esas son denominaciones o percepciones que se tienen doctrinarias. Ahora, para efectos del presente curso y conocimiento personal y legal, el trabajador lo vamos a ver conceptualizado en el artículo 2 del Código de Trabajo. Si ustedes quieren, pónganle de epígrafe patrono o empleador. Quiero comentarles, compañeros, que el término de patrono o empleador, hoy por hoy existen tratados internacionales en materia laboral que suprimen ese término, al igual que empleado. En todo caso, el patrono, pero son términos o sinónimos de términos que se utilizan para lo mismo. También quiero comentarles que como tal, la palabra patrono no la encontramos en el código de trabajo bien establecida, sino hasta en el artículo 176 que nos establece el patrono naviero. Ahí sí nos da las características precisas o el fundamento legal para un patrono. Sin embargo, en el artículo 2 encontramos nuestro fundamento para establecer cuáles son las características del patrono. Entonces, en términos generales, tenemos que tener en cuenta que esta es una definición que nada nos sirve aprendiéndola memorísticamente si no la entendemos. Y vamos a partir del artículo 2. Dice, el trabajador es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de contrato o relación de trabajo. Eso establece el artículo 2 del Código de Trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? El análisis va a partir de esta forma. Número uno, ¿qué manda? Perdón, ese es el artículo 3, si no estoy mal. El artículo 3 es el que dice trabajador es toda persona individual, ¿no? Sí, el artículo 2 habla de patrón. Perdone, compañero. Ya vio cómo me tienen. Pero fregada con trabajo, que hasta ya está pelando cables, mire. Tiene razón. Gracias, compañero. Y les agradezco a todos ustedes que como ponen de atención también. Ay, pero los quiero ver en el examen cuando me pongan el fundamento legal, el artículo 2. Bueno, perdonen, compañeros. Trabajador, fundamento legal, artículo 3. Que me emocioné tanto en el tema que me fui de una vez al patrón. Y estábamos hablando del trabajador, ¿verdad? Regresemos, pues. Rebobinémonos. Regresemos a donde tenemos que estar. Trabajador, compañeros, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Número uno, que el trabajador va a ser una persona individual. ¿Qué hace? Que presta a un patrono sus servicios materiales o intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Cómo lo vamos a entender? En 3 pasos sencillos. Número 1, ¿quién es? Es una persona individual. ¿Qué hace? Presta sus servicios materiales o intelectuales o de ambos géneros. Y número 3, en virtud de relación de trabajo, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Así lo vamos a aprender, no nos perdamos. Vamos a tener bien claros que el trabajador va a ser, número 1, una persona individual. Número 2, ¿qué hace? ¿Qué hace esta persona? Presta sus servicios materiales o intelectuales o de ambos géneros. Número 3, ¿a través de qué lo va a hacer? A través
de un contrato o relación de trabajo. Sencillo. Si logramos aprendernos esta definición, sacamos 100 puntos en el examen. Vamos a ver. Compañero Ángel Nehemías, ¿qué es trabajador? Noche, licenciada. Noches, compañero. El trabajador es una persona individual que presta sus servicios tanto intelectuales o materiales o de ambos géneros y en virtud de se basa en un contrato, una relación de contrato. Relación de trabajo, no, o relación de trabajo. Ahí nos vamos a dar cuenta más adelante qué es la relación de trabajo. Y créanme que la relación de trabajo en el derecho individual de trabajo pesa tanto que hoy por hoy es donde se basan para crear, para que existan los derechos a los cuales tiene el trabajador de las prestaciones laborales, si existe la relación de trabajo. Pero eso lo vamos a ir desarrollando en el artículo 18 más adelante. Entonces, el trabajador es yo creo que en este sentido no tenemos que tener confusión. Número 1, recordémonos, regresémonos a Derecho Civil 1, persona individual. La persona individual va a ser conocida como persona natural, persona física o persona individual. ¿Sí o no? Sí. Ahí se van a dar cuenta porque estoy haciendo este análisis. Ahora sí, vámonos al patrono. El patrono, según la doctrina y el autor Madrid, establece que el patrono es una persona, oigan, pues natural o jurídica, propietaria de una explotación industrial o comercial donde se presenta un trabajo por otras personas quienes reciben una retribución por la explotación indicada. Número 2. Para Manuel Alonso García establece que toda persona natural o jurídica que se obliga a remunerar el trabajo prestado por cuenta del trabajador, haciendo suyo los frutos o productos o indebidos, les iba a decir yo, pero no es productos obtenidos de la mencionada prestación. Esas son definiciones doctrinarias. ¿Qué es el patrono? Ahí sí, el artículo 2 del Código de Trabajo, si ustedes quieren, pónganle epígrafe patrono o empleador. Y en el artículo 3, entonces sí le ponemos trabajador. ¿Con qué otro nombre hoy por hoy modernamente se conoce a los trabajadores? A ver, compañera Celia Mercedes. Empleado, licenciado, ¿no? ¿Quién dijo empleado? ¿Quién dijo empleado? Pues Ronnie. ¿Quién dijo Podría empleado? ser un empresario. No, estamos hablando del trabajador. Modernamente las empresas de hoy en día, ¿cómo conocen al trabajador? Como colaboradores. Colaborador, licenciado. Incluso, como les decía anteriormente, existen tratados internacionales en materia laboral que hoy por hoy el término empleado está abolido o ya no se utiliza. Nosotros, para efectos de conocimiento y de desarrollo del presente curso, pues vamos a enterarnos que es una sinonimia o es sinónimo de trabajador el término empleado, pero hoy por hoy ya no se utiliza. Es más conocido como colaborador. Va. Este está en el artículo 3, ¿verdad? Ahí le ponen como epígrafe trabajador, empleado o colaborador. Y regresándonos al artículo 2, encontramos al patrono o empleador. Entonces, en ese orden de ideas nos encontramos con la definición legal. Y la definición legal establece que el patrono número 1 va a ser toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sencillo. Aquí también es supremamente sencillo. ¿Quién es el patrono? Número 1. El patrono puede ser una persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. ¿Para qué? ¿A través de qué? En virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Sencillo de aprender? Yo creo que sí. Vamos a ver. Compañero Mauricio Machín, ¿qué es patrono? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno, ya sea de uno o más trabajadores, en virtud de que haya un contrato o relación trabajo laboral. En virtud o a través de un contrato o relación de trabajo. Vayámonos acostumbrando a utilizar términos técnicos jurídicos para que en el momento de la resolución del examen, pues ustedes no tengan dificultad de poder definir. Y aparte, hasta que se escucha más coqueto que ustedes utilicen términos correctos. Porque imagínense, ustedes están en la calle o van al supermercado o qué sé yo,
al parque y empiezan a hablar así, ay, miren, las patojas se derriten, y no digamos los vecinos, aunque ande en chanclas, pero es la licenciada, aunque ande bolo, pero es el IC. Entonces ya esos términos jurídicos les agregan un plus, compañeros. De tal modo que aprendamos a usar términos jurídicos bien establecidos. Entonces, hagamos un pequeño análisis de estas dos figuras o sujetos que aparecen en la relación laboral. Número 1, el trabajador. El trabajador va a ser una persona individual, natural, física. El patrono va a ser una persona natural, individual o jurídica. Número 2, el trabajador va a prestar sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros. Diferencia número 2 contra el patrono va a utilizar los servicios de uno o más trabajadores, y donde se relacionan es que el trabajador y el patrono van a tener a bien realizar este tipo de actividades a través de un contrato o relación de trabajo. Y por último, el patrono se compromete a la remuneración. Y esos son los aspectos relevantes que hay que destacar entre estas dos figuras jurídicas y entre estos dos sujetos del derecho individual de trabajo. ¿Vamos bien? Licenciada, buenas noches. Manda, buenas noches. Acá le saluda Milton. Hola, Milton. ¿Podría hacerme el favor de repetir la última parte que está especificando donde el patrono se compromete a? El patrono se compromete a realizar la remuneración de la actividad realizada. Esos son los aspectos relevantes. Entonces, miren pues, compañeros, ¿por qué la licenciada les está diciendo esto o está analizando de esta forma? Porque yo no necesito... Muy amable. Bueno, compañero, yo no necesito que ustedes se aprendan definiciones memorísticas, yo necesito que ustedes las entiendan desde el punto de vista analítico. Si nos recordamos derecho civil, ¿cómo se dividen las personas? A ver, la persona individual, las personas se dividen en personas individuales y personas jurídicas. ¿Con qué nombre se conoce a la persona individual? Se conoce como persona natural, física, individual. ¿Cómo se conocen las personas jurídicas? Se conocen como personas jurídicas, incorpóreas, ficticias, ¿qué más? Colectivas. Esos son los nombres con los que se reconoce. Entonces tenemos que reconocer que la persona individual puede ser únicamente el mismo ser humano, el mismo trabajador, ¿sí? Mientras que el patrono puede constituirse a través de una sola persona reconocida como patrono, o puede constituirse a través de una persona jurídica, que esta persona jurídica va siempre a generar la figura de patrono, pero desde su punto de vista de persona colectiva o de persona jurídica, como aquel ente, ¿verdad? Aquel ente compuesto con varias personas que tienen un patrimonio, que tienen un objetivo y que tienen una constitución. En ese sentido, el patrono puede existir de estas dos formas, como una persona individual o como persona jurídica, mientras que el trabajador únicamente va a existir como una persona individual, únicamente. Teniendo en cuenta esto, compañeros, pues ponemos de epígrafe en el artículo 3, en el 2, patrono, en el 3, trabajador, en el artículo 1, ponemos derecho laboral. Este código es bien chulo, compañeros, porque prácticamente faltara que hablara, porque aquí nos dice cada cosa dónde va. Derecho laboral 1, que es la definición del derecho laboral. Del artículo 2, el patrono. Artículo 3, el trabajo. Y ya nos vamos al siguiente sujeto que corresponde a derecho individual de trabajo. Es la sustitución del patrono. Es la institución conocida como la sustitución del patrono. Entonces, para que exista una sustitución de patrono se tienen que dar 4 elementos importantes. Número 1, tiene que existir número 1, la existencia de una empresa o establecimiento.
Vamos sobre lo que es la institución patronal, la sustitución patronal, ¿sí? La sustitución patronal o sustituto del patrono. Para que exista la sustitución patronal o sustituto del patrono, tienen que existir estos 4 factores. Número 1, la existencia de una empresa o establecimiento. Número 2, si alguien se queda atrás, compañeros, con toda confianza me avisa. Número 2, la existencia de un titular de la empresa o establecimiento. Y número 3, la transferencia de derechos de titularidad de una a otra persona individual o jurídica. ¿Vamos bien? ¿Alguien que se quedó atrás? Licenciada, buenas noches. ¿Será que puede repetir el número 3, disculpe? Con mucho gusto. Les voy a repetir desde el elemento número 1 y ustedes van viendo si lo copiaron bien o no. Número Muchas gracias, 1, Lick. no tenga pena. Número 1, la existencia de una empresa o establecimiento. ¿Asciendan con la cabeza? ¿Se lo hicieron bien? Sí, muy bien. Número 2, la existencia de un titular de la empresa o establecimiento. ¿Sí? Muy bien. Número 3, la transferencia de los derechos de titularidad de una persona individual o jurídica. La transferencia de los derechos de titularidad de una persona individual o jurídica. ¿Vamos bien? Y número 4, el nacimiento de una responsabilidad solidaria o temporal. El nacimiento de una responsabilidad solidaria o temporal. Entonces, existiendo estos 4 elementos, compañeros, podemos entender que pueden hacer la sustitución patronal. ¿Y qué es la sustitución patronal? La sustitución patronal, compañeros, va a ser la cesión o transferencia, de los derechos de titularidad, que no requieren de un acreedor. Quien tenga prendido su micrófono, apáguelo, por fin. Gracias. Que no requieren de acreedor, sino basta que lo consientan, expresa o tácitamente los trabajadores. Licenciada, perdón, ¿puede repetir eso? No lo escucho muy bien. Es que les voy a ser honesta, algunas definiciones son algo medio más, pero voy a tratar de la manera. Vamos a ver. La sustitución patronal es la cesión o transferencia de derechos de titularidad que no requiere acreedor, sino basta con que la consientan, expresa o tácitamente los trabajadores. En todo caso, compañeros, si por alguna razón esta cosa nos saca, rápidamente se conectan a la próxima sesión. Entonces, la sustitución patronal va a ser de la siguiente manera. Cuando establecemos que la cesión y transferencia de derechos de titularidad, en donde no se requiere un acreedor, sino basta con que lo consientan expresa y tácitamente los trabajadores, nos referimos a que esta sustitución patronal
va a ser la que se va a dar a través de una tercera persona que en virtud de la ausencia del patrono va a tomar la posición que le corresponde al mismo. Recordémonos que esta sustitución patronal va a generar responsabilidad solidaria del sustituto del patrono. Fundamento legal, artículo 23 del Código de Trabajo. Y si nos vamos al artículo 23 del Código de Trabajo, si ustedes quieren, pónganle sustitución patronal como epígrafe. Y tenemos que tener en cuenta que tienen que existir los 4 elementos que ya establecimos, que tiene que ser la existencia de una empresa, la existencia del titular de la empresa, o sea, del patrón, la transferencia de esos derechos de titularidad y el nacimiento de una responsabilidad temporal. ¿Qué quiere decir este nacimiento el nacimiento de la responsabilidad solidaria temporal? Significa que la sustitución patronal únicamente van a ser con carácter temporal, no permanente. Y cuando nace de carácter temporal, responsabiliza solidariamente al nuevo sustituto del patrono. ¿Cuándo lo va a responsabilizar solidariamente? Número 1, la ley establece que va a ser este tipo de obligación va a proceder, número 1, antes de la fecha de la sustitución. 2, hasta el término de 6 meses después de concluido el plazo de la sustitución. Esas son las reglas que se manejan dentro de los términos de la sustitución patronal. Y cuando esta sustitución patronal se vuelve permanente, entonces la responsabilidad únicamente subsiste para el nuevo patrono, que en este caso sería el sustituto patronal que se quedó de forma permanente como patrono y únicamente a él le abarcaría la responsabilidad de sus actos. Ya no existiría una responsabilidad solidaria compartida, sino el nuevo sustituto patronal, que se quedaría como patrono de forma permanente, adquiriría únicamente la responsabilidad. No sé si estamos claros al momento, compañeros. A ver, compañera Claudia Cactí, dele lectura al artículo 23, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Artículo 23. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono. No responde en ningún caso el patrono sustituido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aspectos relevantes que tenemos que contemplar de la institución jurídica de la sustitución patronal. Número 1, que nace de carácter temporal. No es de carácter permanente. Y consiste en que una persona sustituye el puesto que le corresponde al patrono. Términos sencillos, términos generales. Número 2, aspecto relevante, que esta sustitución de carácter temporal genera responsabilidad solidaria temporal. Y esta abarca 2 aspectos importantes. Número 1, antes de la sustitución patronal y 6 meses después de concluida la sustitución patronal. Y número 3, tenemos que tener en cuenta que si esta sustitución patronal de ser temporal pasa a ser permanente, únicamente la responsabilidad tiene cobertura para el nuevo patrono que dejó de ser sustituto del patrono para convertirse en un nuevo patrono. ¿Estamos claros en esto, compañeros? ¿Existe alguna duda? Licenciada. Manda. Entonces, buenas noches. Entonces yo tengo entendido que suponiendo de que yo llegue a una nueva empresa y que me nombren como representante legal o como gerente o llegue como nuevo patrono, el patrono que se acaba
you